Mi niño interior, ¿qué me diría? Me diría de que hemos mejorado. Los dos hemos mejorado. Y lo hablo también, ¿no? Los dos tenemos que mejorar. Los dos tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, yo sé que sí, me diría que ahora hay que vivir feliz, ¿no? Ahora hay que vivir feliz. Claro. En tranquilidad, En en tranquilidad, paz y en todo paz, eso. sí. Que todo se puede. En este mundo hay que vivir feliz, pero para ello hay que trabajar en nuestro niño interior. Y cuando trabajamos en nuestro niño interior, vamos a encontrar tranquilidad y paz. Y veremos que vamos a vivir más plenitud. Ay, qué lindo. Sí, tienes mucha razón, ¿No? Y Antonio. entonces tampoco no hay que culpar a nadie, ¿no? Que Ajá. los padres, ni la mamá, ni a los padres no, pues ya no, pues porque ya somos tan grandes y asumen nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad de curar nuestras heridas está en nosotros. Y eso se puede hacer. Se puede arreglar. Claro. Bienvenidos a Espejos del Mundo. El día de hoy en nuestro programa Todos Somos Uno y tenemos una historia que contar. Tengo a una gran amiga, Antonia Carrión, que es fisioterapeuta y podóloga de profesión. Y el día de hoy vamos a conocer un poco más de su historia. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida. Gracias, Lisette, por invitarme. Gracias. Bien, todo bien. ¿Tú? Sí, estoy feliz que estés acá. Gracias. Antonia, para decirle al público, la conocí corriendo por la Costa Verde. Sí. Y comenzamos a correr y ahora somos amigas. Nos hemos hecho amigas. Nos hemos conocido de casualidad. De casualidad. Dios nos puso ahí en el camino para conocernos. Exactamente. Antonia, cuando no estás trabajando, cuando no estás siendo podóloga y siendo fisioterapeuta, ¿quién es Antonia en realidad? ¿Qué nos contarías? Tengo muchas cosas por contar. Antonia, en las mañanas hace deporte porque me encanta atletismo. Incluso participo en carreras y ya lo estoy logrando ahora. Y todas las mañanas me levanto y siempre agradezco la vida por estar viva, por respirar, y lo que hago es abrir mi ventana y respiro el aire y después me abrazo yo. Digo, gracias por seguir, por amanecer viva, estar por tener salud. Y luego ya me cambio para ir todos los días a salir a correr, a hacer mi ejercicio, ¿no? Los ejercicios que es muy importante para la salud. Entonces, ¿ese es tu hobby o tienes algún otro hobby que te guste hacer aparte de correr? Por el momento no, pero sí me gustaría aprender, por ejemplo, vóley, ¿no? También vóley y aprender a jugar, pues, ¿no? A jugar vóley. Sí, claro. Qué bonito. Y aparte de cuando comienzas tu día, todo eso, aparte de agradecer, salir por la ventana y respirar y correr todos los días, ¿tienes alguna otra rutina o haces alguna otra cosa antes de dormir que tienes que hacerlo sí o sí todos los días? Sí, agradecer. Agradecer por todo el día que he tenido, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si mis pacientes, por ejemplo, ¿no? Aunque yo no haya trabajado en un día, porque el trabajo es así, igual agradezco para dormir, antes de dormir. Y también leo libros. Tengo libros que estoy leyendo, un libro de desarrollo personal, de autoayuda y todo, ¿no? Escucho a veces videos en YouTube, que hay muchos que hablan de cómo uno debe aprendiendo bastante muchas cosas, ¿no? Entonces estás en un camino de descubrimiento, de sanación, sí, donde quieres aprender mucho más. Así es. Y aparte del vóley que quieres aprender, ¿hay otra habilidad que quieres aprender, otro nuevo idioma o un hobby aparte de eso que está en tu mente y dices, voy a lograrlo, esto es lo que voy a aprender pronto? Sí. Ahora lo que estoy que estoy ya poniéndome en meta es aprender a bailar salsa. Me encanta la salsa. ¡Ay, qué lindo! Sí, me encanta la salsa, pero sí, ahora ya quiero aprender a bailar salsa. ¡Ay, qué lindo! Sí. Aparte de la salsa, ¿hay otra danza que ya bailas?
No, 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 no. No, es lo O sea, que primero. a mí me gusta todo tipo de música, bailo. Ajá. Igual salsa también me defiendo, pero no es que como yo quisiera, ¿no? ¿Y cómo quieres? Con todos los Todo, pasitos, con la sí, coreografía y todo todo eso. eso. Ah, entonces tienes que meterte a pronto a Así es, estudiar. así es. Ujú. ¿Te acuerdas en tu niñez de niña? ¿Te acuerdas qué es lo que querías hacer cuando eras niña? Médico. Ay, qué linda. Sí, médico, Médico. claro. Entonces, ¿te Sí, gusta como ayudar a las claro. personas? Así es. Ayudar, por eso justamente estoy ligada al salud, ¿no? Fisioterapia y podóloga, ¿no? Entonces, sí. mm, ¿Sientes que ese es tu propósito de vida o sientes que todavía lo estás buscando? Mi propósito de vida más adelante es hacer ayuda social para adulto mayor, que hay adultos mayores que están muy abandonados. Eh, por ¿De ejemplo, qué? si hablamos de podología, por ejemplo, ¿no? Hay abuelitos que vienen con unas uñas, no te imaginas, muy espantosos, descuidados y todo. Ahora, en fisioterapia hay adultos mayores que sufren de artritis, artrosis, y con esos dolores siempre están, ¿no? Y me encantaría apoyar y ayudar, como ayuda social, ¿no? Porque hay personas que no tienen realmente para pagar una terapia, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, una sesión de podología, hay jubilados que ganan poquísimo, entonces no, los hijos quizás no lo pueden ayudar, qué sé yo, ¿no? Pero sí me gustaría tener un local más grande, que eso es lo que yo quiero más adelante. Entonces, y ahí, pues, no, trabajar con ellos, ¿no? Qué linda labor, qué Sí, linda. me encantaría. Estoy segura que vas a lograr Así, tener una ONG con ese ah, propósito. así es, me gustaría. Sí, Y yo sé que lo voy a tener. qué Y bonito. voy a lograr. Así va a Sí, ser. así va a ser. Así va a ser. ¿Nos puedes contar si en qué momento de tu vida que te marcó, que fue una Antonia diferente y ahora sientes y te ves al espejo y dices, esta es otra Antonia, no es la misma de antes? ¿Hay algo que te pasó que te hizo cambiar y ver el mundo diferente? Las enfermedades. No, la enfermedad, hizo que yo cambiara. ¿En qué sentido? Porque en muchos aspectos, porque la niñez sí lo pasé, no tan bien que digamos, que cuando fallece mi padre a los 18 años me deja a mí, entonces la verdad que sí, ha sido muy difícil y yo era pues una persona muy, eh, este, ruda, así, pues, ¿no? Te defendías del Sí, mundo. defensiva, paraba con Ajá. todos. Entonces, ¿y qué me hace cambiar de que yo sea diferente ahora? Es la enfermedad que yo tuve cáncer en la mama Ok. hace ¿Hace 8 cuánto? años. 8 años. Sí. Te Entonces, detectaron. sí, me detectaron, gracias a Dios, todo, y llevé terapias y todo, y ahora estoy bien, gracias a Dios, pero todo eso hizo que yo cambiara mi forma de pensar y todo. Y comenzando ayudas, por ejemplo, iba a psicólogos, he estado muchas veces a psicólogos, a terapeutas, entonces todo hizo a que yo cambiara, ¿no? Que ahora me siento feliz. Y antes que te dieran el diagnóstico de cáncer, ¿qué sentimientos tenías para hacer así, para reaccionar con el mundo? Siempre resentimiento, rencor, cualquier cosa que me decían, ya, paraba defensiva, ¿no? Y lo Ajá. tomaba Ya te mal todo, amargabas, claro, así, peleabas. renegona Ajá. toda la vida. Entonces, y eso hizo que ahora, pues, ¿no? He mejorado en todo sentido, ¿no? Y ahora, ¿cómo te ves? ¿Cómo se ve Antonia? ¿Qué sentimientos tienes dentro de ti? Cuando tal vez alguien te dice algo que no te gusta, ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? Todavía me falta, Ajá. estoy en proceso, todavía me falta por aprender. Ahora ya no soy como antes. Sí, quizás en un momento que no me gusta, de repente puedo contestar así toscamente, pero mayormente ya ahora como que ya me controlo y ya no, mi respuesta es otra forma, ¿no? Con más amabilidad. Con los demás. Ujú, ¿Y con los demás. cómo te sientes por dentro? ¿Qué hay Bien. más? En lugar que ese resentimiento y ese rencor, ¿qué sentimientos tienes ahora? Ahora, interiormente, la verdad que me encuentro más tranquila, más como así en paz en todo,
estoy bien en realidad, pero lo que no sentía antes, María de antes sí hablamos, Antonia de antes sí hablamos, ¿no? Ujú. Y este proceso de aprendizaje, este proceso de cambio de la Antonia anterior a esta Antonia, ¿qué aprendizajes te dio, no? Esta enfermedad, ¿qué aprendizajes te ha dado en tu vida? Aprendí de que por ejemplo, de que de repente la enfermedad hubiese sido más grave, hubiese estado muerto sin haber disfrutado esta vida que es tan maravilloso y hemos venido en este mundo con un propósito, ¿no? Entonces, imagínate ya estar muerto, ¿no? Y ya no vas a sentir nada y ver un mundo tan maravilloso, ¿no? De no haber hecho nada, ¿no? Acá y ese sería triste, ¿no? Ujú. Entonces has aprendido a disfrutar la vida Ahora sí, lo estoy disfrutando. Y cada bastante, día. bastante, sí, cada día. Si tendrías a la Antonia niña delante tuyo, ¿qué le quisieras decir a esa Antonia niña? Esa Antonia de 5 o 6 años. Que no tiene que estar abandonada. Ajá. Hay que ahora hay que ser feliz, hay que aprender a ser feliz y brillar. Y brillar, que el mundo te vea brillar. Así es. Uh-huh. ¿Qué características te acuerdas de esa Antonia de niña, de 6, 7 años? ¿Qué esencias, qué cosas que ella hacía, tú las sigues haciendo ahora de adulta? Uy, ahí sí que... ah, no, pero ya no lo hago lo que, o sea, que... No, pero ¿qué características que disfrutabas o algo que te gustaba, no sé, pintar, cantar, lo sigues haciendo o sigues disfrutando alguna comida de niña que te hace Comida, recordar comida, un porque yo... postre? Sí, porque, o sea que la comida, porque yo soy de la sierra, de Ancash, entonces la comida toda la vida que he comido de niñez, sigo comiendo ahora. Viajo, y viajo donde mi mamá y mi mamá siempre me espera pues, con comidas especiales de allá. ¿Cuál es tu plato favorito? Es de chicharrón y cuy picante. ¡Ay, cuy picante! Esos son mis platos favoritos. Sí, ¿y en Lima encuentras algún cuy Claro, picante pero que es igual al de tu mamá o no, no, no no, no, tanto? igual no. Lo que pasa es que la preparación de mamá es otra forma. No hay forma que vas a encontrar ninguna parte. Es la única. La mamá, tú sabes que son Es únicas, sí. Acá venden, sí, obviamente, pero no es cada lo vez que viajo, mismo. no es lo mismo. Cada vez que viajo lo disfruto y lo disfruto a mi mamá y la comida. Y siempre viajo. Y aparte de, yo sé que estás en tu proceso de cambio, de descubrirte, ¿qué miedos o traumas todavía sientes que tienes dentro y quisieras como que seguir trabajando en ellos? De ser renegona. Ok. Sí, en eso estoy en proceso, bastante trabajo, pero hay momentos que todavía ahí no tengo esa, pero bueno, estoy ahí mejorando. No es fácil, tampoco no es imposible. Claro. Ujú. Si tuvieras ahora al otro lado, tienes a tu niño interior delante tuyo, ¿qué crees que ella te diría a ti cuando te ve así de grande? Mi niño interior, ¿qué me diría? Me diría de que hemos mejorado, Ujú. los dos hemos mejorado y lo hablo también, ¿no? Los dos tenemos que mejorar, los dos tenemos que cambiar, ¿no? Entonces yo sé que sí, me diría que ahora hay que vivir feliz, ¿no? Ahora hay que vivir Claro, feliz, claro. en tranquilidad, En en tranquilidad, paz y en todo paz, eso. sí. Y como una persona que has vivido tu historia desde tu niñez en Ancash, lo que te pasó, tu enfermedad y todo eso, ¿cómo quisieras que el mundo te reconozca? ¿Cómo quieres que el mundo se acuerde de ti, de quién fue Antonia Carrión? ¿Cómo quieres ser recordada? A todas las personas que me conocen me gustaría que seguramente alegre, porque yo soy risueña y Yeah. me encanta bailar. Ay, qué Me lindo. encanta bailar. Como te digo, todo tipo de música bailo, pero me encanta bailar más huayno. Y ahora, como te digo, que voy a aprender a bailar salsa. Me encanta. Risueña, que me recordarían con risueña, alegre, conversadora. Por eso, con todo el mundo converso. Y también hago fácilmente amistad con la gente. Ujú. Ujú. Con los pacientes también haces mucha Con mis amistad. pacientes, Eres sí, una amiga más una para amiga ellas. más. Sí, Qué lindo. sí, así es. ¿Y qué mensaje le quisieras decir al mundo, a las personas que te están viendo hoy por el canal de YouTube? ¿Qué mensaje le dirías a ellos, al mundo, a todas las personas? Que todo se puede,
en este mundo hay que vivir feliz, pero para ello hay que trabajar en nuestro niño interior. Ujú. Y cuando trabajamos en nuestro niño interior, vamos a encontrar tranquilidad y paz. Y veremos que vamos a vivir más plenitud. Ay, qué lindo. Sí, tienes mucha razón, Antonia. Siento que cuando nosotros sanamos ese niño y estamos felices con la persona que fuimos, con lo que nos pasó, ¿no es cierto? Sí. Ya ahora nos hacemos responsables de nuestra vida, de Así nuestras es. decisiones y cada día tratamos de mejorar. No es un cambio que va a pasar de la noche a la No lo mañana, es. Hay no que lo seguir es. trabajando y trabajar todos los días. Sí, Y eso es trabajar todos los claro. días, buscar en reaccionar a la vida o tomar la vida tranquila, con buenos ojos, con esa con felicidad, como tú lo Claro, estás diciendo, ajá. felicidad de estar cada día De despiertos, ¿no estar es cierto? despierto, de estar De vivos. estar vivos. Claro. ¿Y qué significa para ti la palabra todos somos uno? Todos somos uno. Para mí es que todos deberíamos ser uno, ¿no? Con amor, con cariño, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Como que cada uno da amor y Claro, recibe cariño. claro, deberíamos dar cariño, amor a las demás personas Ujú. y ser más, quizás escucharle, ¿no? Porque realmente en este mundo todos estamos rotos, con heridas. Ujú. No hay ni una persona que diga que Crecemos, claro, crecemos así. así crecemos de niños, ¿no? Y entonces tampoco no hay que culpar a nadie, ¿no? Que Ajá. los padres, ni la mamá, ni a los padres no, pues ya no, pues porque ya somos tan grandes y asumen nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad de curar nuestras heridas está en nosotros. Ujú. Y eso se puede hacer. Se puede arreglar. Claro. Y siendo mujer, hermana, amiga, ¿qué consejo o qué mensaje le darías a las mujeres de ahora, de este mundo? Que hagan lo que quieran. Si quieren tener hijos, que lo tengan. Si no quieren tener hijos, no. Si quieren que se casen, si no, no se casen. Lo importante es que crecer interiormente, que tengan crecimiento, que mejorar, estudiar, no sé, todo eso. Conocer el mundo, Conocer, viajar, eso es lo que me encanta. lo que te Claro, encanta. y es pronto que voy a viajar. Claro que sí. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, Antonia. Muchas gracias por estar acá en este programa. ¿Hay algún otro mensaje antes de terminar que quisieras darle al mundo que te está escuchando hoy? A todas las mujeres, yo lo puedo decir de que hay que amarnos, hay que querernos primero, porque el amor debe crecer primero de nosotros, querernos. Y un fuerte abrazo a todas las mujeres. Un Gracias, fuerte Lisette, abrazo por también. invitarme. De verdad, gracias por conocerte. Eres una persona maravillosa. Lo poco que te conozco, eres una mujer maravillosa. Gracias por haberte conocido. Dios nos puso en el camino. Sí, amiga. Más que todo en mi camino. En nuestro camino corriendo. Sí, corriendo. Sí, Qué lindo. y que sigamos disfrutando corriendo cada vez que vengas acá en Perú, podemos seguir corriendo, así que hay que disfrutar la vida. Sí, hay que disfrutarla, Ajá. amiga. Muy bien. Muchas gracias a todos por Gracias. escuchar la historia de Antonia Carrión. Muchas gracias por vernos todos los días en nuestros espejos del mundo y los espero en otro episodio de su programa Todos Somos Uno y todos tenemos una historia que contar. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.